¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Es un programa especial, realmente ustedes saben que nos dedicamos mucho a la educación en este espacio y me quiero meter de lleno en el primer bloque, directamente en la primera entrevista. Para nosotros es un gusto hablar con él, que ha accedido a este diálogo, a esta entrevista con este espacio periodístico que insisto, se puede ver en toda la provincia de Santa Fe, que lo siguen muchos docentes. Estamos en comunicación con Buenos Aires, con el doctor Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, no solo nacional, sino también que ha participado activamente en provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, una persona de amplia trayectoria, doctor en historia, también ha estudiado educación. Gracias por atendernos en este tiempo, Alejandro. No, por favor, Maxi, es un gusto y un saludo para todos los santafesinos. Doctor, ¿cómo está viendo, para arrancar, para charlar un poco de lo que a usted más le apasiona, que es la educación, el sistema educativo argentino, atravesado por la pandemia? ¿Cómo está funcionando la educación en Argentina en este momento? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy crítico en el sistema educativo argentino, porque básicamente es un sistema educativo que ha estado cerrado más de un año, ¿no? Con alguna alternancia, con algunas diferencias de provincias, pero creo que ha sido una decisión muy poco inteligente la que se tomó el año pasado de militar el cierre del sistema educativo. Creo que la presencialidad sigue siendo, no solo en Argentina, sino en el mundo, el factor esencial que unifica la educación y que es el que da justamente igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades a cada uno de los chicos de la República Argentina y de cualquier sistema educativo. Nosotros, los que sostenemos la presencialidad, no tenemos ninguna vocación suicida. Creemos que debe haber presencialidad con protocolos, con aforos, como corresponde, donde se pueda y cuando se pueda. Y en aquellos lugares donde la autoridad sanitaria local, que es quien mejor conoce la realidad, disponga que hay peligro epidémico, entonces se deben suspender las clases. ¿Cuánto tiempo? Hasta que pase el peligro. Y después hay que volver. El problema, Maxi, es que nosotros desde el 10 de diciembre del 2019, no tenemos Ministerio de Educación Nacional. Es muy difícil. El Ministerio de Educación Nacional, si vos lo escuchás, se dedica a hablar de epidemiología. No habla de educación. No habla de los aspectos que tiene que hablar un Ministerio de Educación, que son los aspectos pedagógicos, ¿no? El hecho de, inclusive, estas marchas y contramarchas, de que un día estoy absolutamente en contra de la presencialidad, 2 meses después estoy absolutamente a favor de la presencialidad, el presidente cambia en el mismo día de idea, entonces vuelvo a estar en contra de la presencialidad. Ahora, Alejandro, usted ha sido un interlocutor no solo de la comunidad educativa en general, sino también de las entidades gremiales. Digamos, una vez desautorizado el ministro de Educación de la Nación en relación a que justamente esto arrancó hace varios días atrás, donde el Consejo Federal decide una serie de cuestiones y el presidente lo desautoriza a las pocas horas al propio ministro de Educación, ¿no? ¿Cómo queda esa relación justamente para poder lograr acuerdos? Porque sin palabras que se cumplan es muy difícil después lograr acuerdos. Bueno, claramente, ¿no? Primero revela el grado de improvisación supremo que tiene este gobierno en todas las áreas, ¿no? Ha improvisado en la cuarentena, en la compra de vacunas, en el plan de vacunación, improvisa en política exterior. Lo hemos visto la semana pasada al presidente confundiendo a Octavio Paz con Lito Nevia, al lado del primer ministro de España, que lo miraba asombrado. Y la educación no ha sido ajeno a esta improvisación. La verdad que es muy difícil, y yo siempre separo a las entidades gremiales
porque vos por un lado tenés CETERA, que es una entidad gremial que toma decisiones políticas y no gremiales, y que es parte de este gobierno, ¿no? Y que ha sido muy activo militando el cierre del sistema educativo. Y después tenés las demás entidades gremiales de índole nacional, como UDA o AMET, que han tenido otro tipo de posición, ¿no? Han tenido una posición racional, han tenido la posición de que debe haber clases presenciales, con los debidos cuidados, con los debidos protocolos, con los debidos aforos, y con el debido cuidado para sus afiliados, y eso yo lo comparto. Usted sabe Está bien porque yo soy docente. Usted sabe que la provincia de Santa Fe tiene, bueno, usted mencionaba a las entidades sindicales, a dos de sus dirigentes que se los puede ver a nivel nacional, que han discutido con usted en el pasado cuando era ministro también. Yo con Sonia creo que justamente lo que me preocupa a mí es cuando las entidades sindicales hacen más política que sindicalismo. Me parece que hay que defender a los derechos de los trabajadores, pero esto es una opinión de nuestra línea editorial. No sé usted cómo está viendo eso. Bueno, CETERA, de nuevo, es un gremio que toma decisiones políticas antes que sindicales, ¿no? A ver, les doy un ejemplo. CETERA hizo 10 paros nacionales, ¿no? Por esa famosa paritaria nacional docente, que en realidad no existe, porque todos los que nos dedicamos a esto sabemos que la paritaria es, digamos, un instrumento donde quien paga los salarios discute con los representantes de los trabajadores. Y el Ministerio de Educación de la Nación no paga salarios. Ahora bien, después de esos 10 paros que hizo, el año pasado CETERA aceptó una pauta salarial del 0%. Entonces, ¿por qué la aceptó? Porque es parte del gobierno, no se puede estar en los dos lados del mostrador, ¿no? No se puede ser gobierno y representante de los trabajadores en la misma mesa. Con respecto a las otras entidades gremiales, cuando yo era ministro hemos tenido discusiones, y todas han sido muy positivas, ¿no? Repito, tanto con UDA como con AMET, el secretario general de UDA es santafesino, ¿sí? Sergio Romero, y es un hombre, digamos, difícil, en el sentido de que él defiende vehementemente los derechos de sus afiliados, pero también se da cuenta cuando hay que negociar para beneficiar a sus propios afiliados. Y lo hemos hecho, y también lo hemos hecho, repito, con AMET. Los gremios deben tomar decisiones que beneficien a sus afiliados, y no anteponer la política. Después que los miembros de un sindicato voten a tal o cual partido político, eso es otro cantar, ¿no? Eso es otra cosa, y tienen todo el derecho de hacerlo y de expresarse. Pero como gremio deben defender los intereses de sus afiliados. ¿Qué opinión tienes sobre esto de que se suspendió la prueba Aprender? Algo que siempre está en discusión, ¿no? Porque también es cierto que se ha hablado de que muchas veces a partir de las evaluaciones se pretende más juzgar a los docentes que a los alumnos en algunos casos. ¿Cuál es su visión sobre toda esta cuestión? La verdad, una tremenda tristeza, de una gran congoja, ¿no? Porque los operativos Aprender, que iniciamos nosotros en el año 2016, no sirvieron ni para ajustar, ni para criticar a los docentes, sirvieron para planificar junto con los gremios que se sentaban con nosotros, por ejemplo, la formación docente a partir de ver lo que necesitaban los docentes, sirvieron para planificar políticas públicas y ejecutarlas como las escuelas Faro, es decir, tomar las 3.000 escuelas con mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa de la República Argentina y trabajar con ellos, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino pedagógico, y eso se notó en la última evaluación que anunció el expresidente Macri en marzo o abril de 2019, la secundaria 2030, el enseñar matemática. Para eso sirven las evaluaciones. Y las evaluaciones deben ser censales, es decir, se le deben tomar a todos.
una muestra es otra cosa, una muestra más entrevista es otra cosa. Además, justamente cuando se recurre a ese tipo de instrumentos, pueden ser muy útiles, pero no reemplazan a tomar una evaluación a cada uno de los alumnos de la República Argentina. Porque además, Maxi, este gobierno también nos tiene muy acostumbrados a la manipulación de los datos estadísticos. Y lo que yo creo es que este gobierno lo que intenta tapar es la tragedia que ha provocado en el sistema educativo al haber cerrado durante un año las escuelas, ¿no? Usted dice que las escuelas estuvieron cerradas un año. Algo que desnudó la pandemia realmente es el tema de algo que tiene que ver con los derechos humanos. En la actualidad, por lo menos en los países desarrollados, que es la conectividad, el acceso a internet. Al tener un dispositivo electrónico, tal vez como está usted y yo pudiendo dialogar a tanta distancia. ¿Qué se ha hecho por eso en la Argentina en los últimos años? Y realmente, ¿qué lugar va a haber que tener en la educación en los escenarios digitales? Si hay que realmente combatirlos al menos a partir de la secundaria, o hay que ver alguna manera de incluirlos al partir del mundo del trabajo moderno que se viene, ¿no? Que ya estamos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, con respecto a las escuelas, inaugurar un plan en el año 2017 llamado Aprender Conectados, que de alguna manera venía a reemplazar al Conectar Igualdad, que consistía en dar una computadora a los alumnos del secundario. Pero esas computadoras no tenían conectividad, no tenían capacitación docente, no tenían contenidos educativos, y la tasa de uso era del 8%, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar a cada escuela, ¿sí? Y habíamos conectado hasta el 2019 el 60% de la matrícula nacional. Y habíamos dejado todo preparado para conectar al otro 40%. Y hacerlo desde jardín de infantes hasta el colegio secundario, entregar aulas virtuales móviles. Para que la gente lo entienda, eran carros de guarda donde había equipamiento tecnológico diversificado, tablet, netbook, robótica, programación, kits, ¿no? Drones, bueno, depende el nivel y la modalidad. Por supuesto, hay que admitirlo, cuando nosotros pensamos este plan en el 2017 centrado en la escuela para que pudiera tener un uso continuo y constante, nunca pensamos que 3 años después íbamos a estar viviendo en el medio de una pandemia como hace 100 años no había en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto ha llegado para quedarse, este tipo de plataformas como esta que estamos usando nosotros y otras, que es muy importante la conectividad, que es muy importante la virtualidad, pero que deben estar integradas a la escuela sin reemplazar al docente, ni a la escuela. El docente en el aula, con sus alumnos, es irreemplazable. La lógica de la escuela, como la conocemos, es irreemplazable por lo menos todavía hoy, porque en la escuela, Maxi, pasan muchas cosas. Es decir, el docente en contacto con sus alumnos se da cuenta inmediatamente quiénes son los que van más rezagados, quiénes son los que van más adelantados, cómo puede trabajar con aquellos que se quedaron un poco más atrás. La escuela reconoce y ejercita derechos. La escuela es donde nos damos cuenta si un chico o una chica es abusado, es maltratado, si hay violencia de género en su familia. Y la escuela además tiene los mecanismos para que una vez reconocido ese tipo de faltas o de derechos vulnerados, poder derivarlos a las instancias del Estado que se tienen que encargar de ellos. Cuando los chicos no están en la escuela, ¿sí? Tenemos un problema hasta de salud pública, te diría, porque hoy los chicos que no están en la escuela están en la calle. De hecho, el año pasado en pandemia se duplicó del 8 al 16% el trabajo infantil. Claro, ahora ¿sabe qué es lo que nosotros hablamos acá en Santa Fe? El gobernador Perotti, en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, planteó que Santa Fe tenía buena conexión un 18%. Y tal vez, yendo y viniendo, podía llegar a un 50% en toda la provincia. De alguna manera hubo que afrontar el tema y hubo una discusión sobre la salud, la vida y la educación. Es real esa discusión, le digo, en la actual situación. El año pasado estamos de acuerdo que hay muchos que piensan
de que no se abordó la pandemia, a lo mejor no se tocó como correspondía, los resortes que en ese momento se necesitaban en el manejo de los plazos, los tiempos, las aperturas, los cierres. Ahora, en el actual contexto, que por ahí se necesita realmente virtualidad, ¿cómo se hace con una provincia como Santa Fe? Usted conoce todo el sistema educativo nacional, por eso es también bueno dialogar con usted. Bueno, a ver, claramente la pandemia desnudó un montón de cosas, ¿cierto? Y un montón de falencias, no solo en Santa Fe, sino en la República Argentina. Claro. Hay que invertir ahora en conectividad. También es verdad que esta lógica, este gobierno y los populismos en general tienen la concepción de que toda la actividad económica se regula normativamente, ¿no es cierto? O sea, yo saco una ley que dice no se pueden aumentar las tarifas. Entonces, bueno, la gente va a seguir produciendo y no se aumentan las tarifas. No pueden aumentar los alimentos y no aumentan los alimentos. Con todas las regulaciones, limitaciones que se le han puesto a las empresas que brindan conectividad, eso en realidad conspira para que no haya inversiones en la República Argentina. Lo que tiene que hacer el Estado es tomar aquello que es prioritario, y la conectividad en la educación hoy es prioritaria, e invertir ahí y darse cuenta en aquellas cosas que no tienen que invertir, por lo menos bajo la pandemia. Entonces, es auspicioso que el gobernador Perotti haya reconocido esto, pero es auspicioso también que se trabaje para que haya conectividad. Ahora, hay una cosa que yo quiero alertar y que, de nuevo, creo que ya lo dije, pero me gustaría repetirlo. Es, no creamos que aunque el 100% de los hogares tenga conectividad en la República Argentina y todos los alumnos posean dispositivos electrónicos, eso va a reemplazar a la escuela y al docente. Sería muy peligroso. Es muy importante que usted lo plantea eso. Yo lo que planteaba, por eso hoy le hacía una pregunta un poco a propósito, es que hay sectores de la educación que piensan que a lo mejor haya materias o de manera transversal empezar a tratar la virtualidad con mayor profundidad, aunque sea a partir del nivel secundario, por el mundo del trabajo que se viene. Y bueno, por eso le hacía la pregunta, ¿no? Casi reiterada. No, es que yo sí creo que esto ha llegado para quedarse. Por eso digo, esto tiene que quedarse, esto tiene que estar. Inclusive podemos pensar... Lo que pasa es que atrás de cada aula virtual hay un docente, debe haber un docente. Esa es la realidad. Sí, es verdad, pero no reemplaza a la escuela. Entonces, que nosotros podamos decir, bueno, vamos a tener determinadas materias en vía virtual, porque vamos a agregar a lo que hay, entonces está bien. O en las universidades mismas, que digan, bueno, parte se puede cursar de esta materia, algunas materias teóricas, por supuesto que no aquellas materias prácticas de laboratorio, o que uno no puede, por ejemplo, en la carrera de odontología enseñar a sacar una muela por Zoom, ¿no? Ahora, Doc, usted en poco, sí, o materias como psicología, donde propia educación... Pero no todo. Ahora, usted está por entrar a clase y le agradecemos tanto este tiempo. ¿En qué materia va a entrar para que la gente vea en qué materia te está por entrar ahora? Derecho Político en la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, entonces, usted tiene alumnos que en una universidad pública y le dice, doctor, usted fue ministro de Educación, ¿qué país nos espera? Porque hablamos hace mucho tiempo de educación y parece que en vez de avanzar retrocedemos. ¿No le cuestionan un poco, no al docente, que tengo entendido que tiene una excelente relación con su alumno, sino al político? Es decir, ¿qué hacemos con esto, doctor? Bueno, es que en realidad, Maxi, cuando yo doy mi materia, me limito a dar mi materia. ¿Sí? No hace política. De ninguna manera. De hecho, alguna vez, mientras fui ministro, igualmente siempre seguí dando clases, ¿no? O sea, nunca dejé de dar clases en los 4 años que fui ministro. Y cuando algún alumno me hacía alguna pregunta referida a esto, lo que yo le decía es, mire, estamos dando Platón, estamos dando Hobbes, estamos dando Maquiavelo, estamos dando Marx. Cuando termine la clase, si usted le sigue interesando lo que me preguntó, afuera del aula yo se lo puedo contestar.
nunca dentro del aula, porque yo dentro del aula soy un docente y no adoctrino, enseño a pensar en forma crítica y trato de dar todas las miradas que pueda haber sobre un tema. Y como el docente tiene ese privilegio, si usted quiere, de estar al frente, ¿sí?, no debe abusar de ese privilegio. Cuando yo estoy en el aula, soy un docente y me limito a dar mi materia. Genero debates, los cuales conduzco para que no se vayan de tema y todo, pero trato de abordar todas las miradas posibles para que sea el alumno el que elige aquella mirada que más le gusta. Cuando me hacen alguna pregunta sobre mi actuación política, etcétera, yo siempre la puedo contestar, pero afuera del aula, donde somos pares. Doctor, una cuestión también interesante es que usted conoció la provincia de Buenos Aires en profundidad, su sistema educativo y también el de la capital. Le digo esto porque a veces las diferencias en Argentina son muy grandes. El norte argentino tiene una realidad, el sur otra, capital federal tiene una situación particular, tal vez hasta por sus ingresos per cápita. Provincia de Buenos Aires, usted conoce La Matanza, me está hablando, ha trabajado mucho políticamente ahí. ¿Cómo se hace para equilibrar esas diferencias tan profundas y que la única manera de salir que tenemos hacia adelante es la educación? Es muy difícil, yo sinceramente le digo, en la provincia de Santa Fe lo vemos, salimos de los grandes centros urbanos o a veces de los propios centros de los centros urbanos y es muy difícil. Bueno, trabajando mucho con el Consejo Federal de Educación, que para que la gente lo sepa, es el organismo que nuclea a los 24 ministros de la provincia, más el ministro de Educación Nacional. Nosotros dialogábamos mucho, inclusive políticas de Estado, como la secundaria 2030, que este gobierno ha dejado, nos llevó 2 años de trabajarla con cada uno de los ministros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una escuela en Tierra del Fuego que en Santa Fe, no es lo mismo una escuela en la ciudad de Buenos Aires que en La Rioja o Catamarca, ¿no? Entonces, una misma política puede tener trazos generales, pero hay que adaptarla a cada realidad. Ahora, ¿cómo hace para que los ministros cumplan? Yo la veo a la ministra Cantero acá, le voy a contar una infidencia provincial, si quiere, que vemos que actúa de una manera en el Consejo Federal y en la provincia de Santa Fe por ahí hace otra cosa. Entonces, no sé, son apreciaciones, ¿no? Porque la educación es siempre nosotros dialogábamos mucho, inclusive dialogábamos después del diálogo. Digo, cuando el diálogo se interrumpía, se cortaba, cuando uno volvía a intentar dialogar, que es la forma de poder hacer. Y por supuesto, en todo caso, el gobierno nacional tiene que dar incentivos positivos para que esas cosas se cumplan. Pero también tiene que haber un gran compromiso de cada ministro provincial, entendiendo esto, y de cada gobernador. Mirá, te voy a poner un ejemplo que es claro. El ministro Trota, desde que asumió, dice que durante nuestra gestión bajó 33% la inversión en educación. La compara contra el año 2015, que desde que se dictó la Ley Nacional de Educación, fue el único año al que se llegó al 6% del PBI que debe destinarse a educación, que fue un año electoral donde en ese momento el kirchnerismo, ¿sí?, puso todos los recursos que tenía, pero fue ese único año. Nosotros cuando llegamos al gobierno les devolvimos a todas las provincias argentinas el 15% de coparticipación que el kirchnerismo les había quitado, ¿no es cierto? Ahora, ese dinero que se le devolvió a las provincias no iba marcado, no decía tanto es para educación, tanto es para salud, tanto es para seguridad. Si vos te fijás, el gobierno siempre se mantuvo en el porcentaje que le corresponde al gobierno nacional, que es alrededor del 4 y algo por ciento. El resto deben ponerlo a las provincias. Entonces, en los lugares donde no se llegó, fueron los lugares donde los gobernadores no pusieron ese 15% o la parte del 15% que se le devolvió en educación, ¿no? Entonces, debe haber un compromiso, porque nosotros vivimos en un país federal. Entonces, hay un compromiso del gobierno nacional, pero también de cada gobernador. Y es muy importante remarcar esto de la mirada federal, ¿no? Yo hablo con algunos ministros, ¿sí?,
tanto del gobierno, digamos, tanto de los que son todavía de Juntos por el Cambio, como de los que hoy son oficialistas, ¿no? Y muchos de ellos me decían el año pasado, Alejandro, a mí me obligaron a cerrar en abril del año pasado, ¿sí? Cuando en mi provincia había 3 casos por día, 1 caso por día. Claro, hubo un manejo discutible de la pandemia, eso es algo que está permanentemente hablándose. Yo le agradezco muchísimo el tiempo, doctor, la verdad que tengo tantos temas. Mire, me había hecho un cuestionario enorme, me comentaba un colaborador suyo, tiene clases y no quiero que llegue tarde por culpa de este espacio periodístico a sus alumnos a darle clases. Pero usted habló de la inversión. Tengo entendido que Nicolás Trota está impulsando una reforma a la ley de financiamiento educativo, aparentemente para incrementar la inversión en educación en Argentina. Y vinculado a esto, algo que deja la pandemia, que ya se está viviendo, que es la deserción, el abandono escolar. Esas 2 últimas preguntas para concluir una entrevista. Insisto, tengo muchísimos temas para hablar con usted, pero no le quiero robar minutos de clase a sus alumnos. Mira, muy simple y muy corto. Los educadores siempre vamos a querer más dinero para educar, ¿sí? Pero ese dinero para educar tiene que estar bien invertido, no gastado, tiene que estar invertido. Entonces, el problema no es solo cuánto dinero tenemos, sino cómo lo usamos ese dinero. Si lo usamos bien o si lo usamos mal. Y con respecto a la deserción, bueno, nosotros habíamos llevado a cabo un plan piloto en 5 provincias llamado Asistiré, que habían dado muy bien. Pensábamos, si ganábamos las elecciones en este periodo, llevarlo a las 24 provincias, pero eso prevenía la deserción. Ahora, desde diciembre del 2019 se han desvinculado del sistema entre 1 millón y 1,5 millones de chicos. Yo escucho al ministro de Educación hablar de epidemiología, 4 o 5 conceptos que alguien le ha redactado y él repite por todos los medios. No le he escuchado nunca decir no solo cómo van a ir a buscar a ese 1,5 millones de chicos, sino cuál es el plan pedagógico que el gobierno nacional va a elaborar o debió haber elaborado con las provincias para ver qué hacemos cuando traemos a ese chico a la escuela, ese chico que hace 1 año y medio que no tiene lógica ni dinámica escolar, ¿no? A eso se debe dedicar un Ministerio de Educación. Alejandro Finocchiaro, muchas gracias por hablar desde la provincia de Buenos Aires con nosotros un ratito. Ojalá podamos volver a dialogar porque la idea es eso. Usted tiene declaraciones contundentes, siempre lo escuchamos en medios nacionales. Y es interesante ir al hueso con educación y sobre todo intercambiando ideas, que creo que es la manera que un país progresa. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias y de nuevo saludos a toda esa provincia tan pero tan linda que se llama Santa Fe, que es un orgullo para los argentinos. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con el diputado Oscar Martínez, con el doctor Oscar Martínez. Gracias por atendernos, doctor, y lo molestamos en una nueva oportunidad por un tema que nos interesa a ambos, a este producto televisivo y a usted como dirigente político, que es la educación, y fundamentalmente algo que está en evidencia hoy, vinculado a la educación, que es la conectividad, un derecho humano, que es la internet. ¿Hay novedades respecto a eso? Bueno, desde ya que nosotros reconocemos la existencia de una situación de emergencia en materia educativa, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en el país y en el mundo, ¿no?
y las enormes asimetrías y desigualdades que existen en este ámbito. De hecho, el último informe que dio el Observatorio de la Universidad de San Andrés establece que el 20% más pobre de la población, cuando pase esta pandemia, habrá perdido el 50% de los conocimientos adquiridos, y eso no sucede claramente en aquellos que tienen dispositivos electrónicos o aquellos que tienen conectividad. Por eso nosotros seguimos insistiendo y bregando para que rápidamente el gobierno provincial ejecute el programa que hemos acordado con los gremios, con las entidades educativas, también con referentes en materia de educación, que tienen que ver con la entrega de dispositivos móviles a los sectores vulnerables y la gratuidad de Internet para docentes y alumnos, ¿no? Recordemos que el año pasado Internet y la educación virtual se sostuvo con la plata, con los créditos de Internet de docentes y alumnos, y esto no puede continuar. Tenemos como guía lo que ha hecho la Nación a través del Programa Nacional Juan Amanso, y hemos presentado otra iniciativa que vamos a estar discutiendo con los mismos actores la semana entrante, que tienen que ver con utilizar la televisión pública 5RTV y también convocar a los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, incluido emisoras televisivas y emisoras de radio, para que puedan destinar parte de sus horarios a los efectos de poder colaborar justamente en fortalecer el sistema educativo. Y en ese marco también planteamos la necesidad de que el gobierno pueda brindarle a aquellos medios que se sumen a esta situación de emergencia, a brindar colaboración con exenciones desde el punto de vista de ingresos brutos y a la vez también con exenciones desde el punto de vista o disminución de las tarifas en materias eléctricas. La verdad que yo creo que hay un tema que todos estamos prestando atención, que es justamente el tema de la salud. Nosotros también en esta materia lo hemos planteado, vinculado con la educación, sobre todo a través de la utilización de auxiliares de salud en cada una de las escuelas, para proteger no solo alumnos, sino también al personal docente y no docente de los establecimientos. Creo que en esta materia, bueno, se ha planteado la necesidad de avanzar una rápida vacunación, pero hay otra gran emergencia, que es la emergencia que se está produciendo en el ámbito educativo, donde de verdad, digamos, tenemos que tratar de coordinar la presencialidad en aquellos lugares donde se puede con la virtualidad, y para brindarle justamente a los docentes y al sistema educativo las herramientas para que puedan llevar adelante su tarea. Nosotros sabemos que los docentes han hecho una tarea enorme el año pasado, pero sin herramientas, sin políticas públicas destinadas justamente a sortear esta situación de emergencia, es imposible que podamos, digamos, tener un resultado satisfactorio. Así que la verdad que estamos muy agradecidos y entusiasmados en la posibilidad de que el gobierno avance en el diálogo. Le tenemos mucha fe a este mensaje del gobernador de construir un diálogo con la legislatura, una legislatura que se ha ocupado en este tema, que ha tenido diálogo con los distintos sectores. A veces nos preocupan las declaraciones de los ministros cuando con datos inciertos evitan justamente avanzar sobre la solución de los problemas, pero seguimos apostando a que, bueno, a poder aportar a partir de ese diálogo todas las iniciativas que puedan ayudarnos justamente que esta actividad esencial, ¿no?, como es la educación, bueno, pueda Doctor, le hago una discúlpeme que lo interrumpa, porque hay algo que usted está planteando que es muy interesante. Sabe que venimos abordando en los últimos programas este tema de la conectividad, fundamentalmente porque en pandemia se ha vuelto un tema realmente esencial a discutir. Y notamos que
el Poder Ejecutivo argumenta que la legislatura debe otorgarle un crédito para poder avanzar sobre un plan de conectividad, y la legislatura, el bloque de la oposición, para ser más preciso, argumenta que el Poder Ejecutivo no necesita de mayores ingresos mediante el crédito de 100 millones o algo así de dólares. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, yo he sido precursor de la conectividad en la provincia de Santa Fe a través del Plan Santa Fe Conectada. Incluso celebro que el gobernador haya tomado esta iniciativa, la haya puesto en la agenda pública, y creo que tiene un programa muy ambicioso que debe acordarse, sobre todo con el sector privado, para poder lograr que cada santafesino tenga justamente la conectividad que una provincia que ingrese en la economía del conocimiento la haga competitiva. Ahora, la resolución de una situación de emergencia como es la de la situación del sistema educativo merece y necesita efectivamente soluciones rápidas. El otro día tuvimos una muy buena conversación con Marcos Corach. Nosotros estamos apoyando la idea de este financiamiento, pero el programa que se está desarrollando de Santa Fe Más Conectada plantea, por ejemplo, instalar 4.000 kilómetros de fibra óptica, que eso significa un programa de años que bienvenido sea que se lleve adelante. Ahora, lo que necesitamos rápidamente es, en materia educativa, otorgarle un dispositivo electrónico a ese grupo de niños, niñas y adolescentes que hoy tenemos claramente registrados, que no han podido conectarse con el sistema educativo y los docentes más allá de un cuadernillo que se le daba cada 15 días, y garantizar que Internet, que la posibilidad de vincularse con esos dispositivos electrónicos no esté condicionada a la disponibilidad económica del docente o de los padres de los alumnos. Y la verdad es que es un camino donde la nación ha marcado un rumbo, nosotros deberíamos seguir ese rumbo. Creo que es una de las políticas públicas que se puede ejecutar de manera rápida, y lo importante, como es la conectividad, no debe dejar de lado lo urgente. Dentro de esa urgencia nosotros planteamos nuevas alternativas, como es la posibilidad de utilizar a los medios de comunicación para ayudar en esta situación de emergencia, donde creo que todos los padres y creo que la población en general se da cuenta de lo que está pasando en materia educativa, y claramente hay una predisposición de los medios de comunicación a poder colaborar, obviamente a través de una compensación que puede ser justamente la disminución de las tarifas eléctricas, que sabemos que son importantes para los medios de comunicación, o a través de la eliminación de ingresos brutos por el tiempo que dura la pandemia. Pero digo, es tan importante construir una red provincial de fibra óptica como atender esta emergencia. Nosotros celebramos esta decisión del Ejecutivo, pero tenemos que actuar rápidamente en materia educativa, y la verdad que, digamos, la construcción de los diálogos, las palabras inoportunas de la ministra no ayudan a construir los consensos necesarios. Gracias a Dios, creo que la presencia del ministro Corach reencausa el camino del diálogo para poder solucionar esta situación, vuelvo a insistir, de emergencia en un sector esencial en la política pública social más importante del gobierno, ¿no? Porque todos sabemos que un chico formado es un chico que puede tener mejor posibilidad de acceder a un empleo y tener posibilidades de mejores remuneraciones. Así que si queremos llevar adelante políticas sociales que permitan la movilidad social ascendente, la educación es la principal, y por eso tenemos que darle tanta importancia. Se la hemos dado desde el gobierno a través del boleto educativo gratuito, que trata de igualar en materia educativa. No podemos quedar a mitad de camino. Tenemos que abordar la conectividad como uno de los instrumentos para garantizar esa igualdad. Una última pregunta y agradecerle el tiempo, doctor, que sabemos que está trabajando mucho en el interior incluso de la provincia. ¿Le preocupa la cuestión social hacia adelante? La última vez que hablamos le pregunté esto, y la verdad que entiendo que a usted, bueno, como justicialista, la justicia social es un estandarte,
y hay mucha gente que está quedando sin trabajo. La pandemia está afectando directamente el bolsillo de la familia, la inflación, que no logramos encontrarle la vuelta, y bueno, varios temas más, ni hablar de las familias que se quedan sin familiares por efecto de esta pandemia. ¿Qué espera para los próximos tiempos? Bueno, obviamente que uno espera un proyecto claro de crecimiento con desarrollo económico. La provincia de Santa Fe tiene enormes potencialidades para lograrlo. Que busquemos el camino de potenciar Vaca Viva, digo yo, digamos, en contraposición a Vaca Muerta, que es el desarrollo petrolero. El desarrollo agroindustrial es una herramienta fundamental para la generación de empleo. Y una atención social que nosotros realmente aspiramos a que en un estado presente sea otorgada en forma directa y sin intermediaciones. Estamos claramente convencidos que no tiene que haber privilegios a la hora de ayudar, y sí abordar la atención de aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para darle una idea al televidente, como son los niños, los ancianos, los discapacitados, gente que está en situación de vulnerabilidad. Por eso nosotros planteábamos justamente la necesidad de atar un programa provincial como es la tarjeta de ciudadanía al plan alimentar, e incluso trabajar coordinadamente para que no veamos, esta intermediación a través de actores políticos a la hora de la ayuda social, sino que vaya en forma directa esa ayuda que incluso permite que las economías populares puedan movilizarse. Para explicarlo más sencillo, no es lo mismo que se compre desde una oficina de administración de un ministerio que se le permita a aquellos que tienen necesidad que puedan elegir el almacencito de barrio donde quieren comprar. Y por otro lado también actualizar la ley 5110. La ley 5110, vos sabés que ha sido la herramienta para atender a esos sectores vulnerables en la provincia de Santa Fe, y nosotros creemos también, inclusive en los programas que tienen que ver con el abordaje de los jóvenes que están estudiando, establecer criterios objetivos. Me parece que ya no es tiempo de que se les brinde herramientas o oportunidades a aquellos jóvenes que tienen afinidad política con el gobierno de turno. Debemos apostar a los jóvenes, apostar a su educación, pero con programas donde la discrecionalidad desaparezca. Creo que este es el camino. Nosotros hemos presentado iniciativas en este sentido, y creo, vuelvo a insistir, ¿no?, que esta situación de emergencia debe servir para, bueno, como dijo Francisco, para ser mejores, ¿no? Es decir, que esta pandemia no sirva solo para contar muertos o echarnos culpas, sino para establecer políticas de Estado que eliminen las desigualdades, no solo económicas, sino también territoriales que ha dejado desnuda esta pandemia. Así que, bueno, trabajando en eso con mucho entusiasmo, y ojalá podamos decir al final de este proceso que hemos aprendido, que hemos mejorado y que hemos garantizado políticas públicas que vayan en el sendero de construir una provincia mejor. Doctor Oscar Martínez, un saludo, gracias por su tiempo, un saludo también a su mamá, y un gran abrazo a todo su equipo de trabajo. Ojalá pronto podamos dialogar otra vez sobre lo que está trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del canal. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con el Está titular. lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara de Urópolis. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo le va? Antonio Rico, lo estaba presentando, titular de la agencia Perdón. DEF.
¿Cómo están las cosas en la provincia, Tony? Para empezar, después vamos a Nación, si le parece. En la provincia de Santa Fe, me parece que el próximo día se va a tratar de discutir cómo se arman las listas para... A ver, la desaparición física, la desgraciada y lamentable desaparición física de Miguel Lichit, en principio uno dijo, lo hizo pedazo al Frente Progresista Cívico y Social. Primera mirada. Segunda mirada, dice, mira, el peronismo se movió. ¿Por qué? Porque no tiene que competir con un tipo que tenía muchos votos. Entonces dice, bueno, ¿y cómo nos movemos? Y aparece la línea esta, Hacemos Santa Fe, del perotismo. Chinche por un lado del resto de los peronistas. Y también aparece los del NEO, que estaban con el Frente Progresista Cívico y Social, pero se murió el Lichit, se fueron los votos. ¿A dónde nos vamos? Y toman café con Rodríguez Larreta y Lustó en Buenos Aires. Leo, Maximiliano Puyaro y Felipe Micli. Pero en la provincia de Santa Fe le dice a todos los radicales que están... No, ustedes sigan con el Frente Progresista Cívico y Social. Sigan, que nosotros nos abrimos, pero nos abrimos para solamente la otra boleta, senadores y diputados. ¿Y cuántos candidatos a senadores hay ahí? No sé. A ver, para que la gente más o menos refrescarle la memoria, algunos. Se va a votar 3 senadores, 2 por la mayoría, o sea, el frente que mayor cantidad de votos saca, y 1 por la minoría y el resto a su casa. ¿Está? ¿Y cuánto tiene Cambiemos? Y ahora lo tiene a Maximiliano Puyaro del radicalismo, lo tiene a los 2 que fueron intendentes de Santa Fe, Corral y Barletta, lo tiene a Julián Galdiano, tiene la periodista que está con el Babi Checopar, no me acuerdo el apellido ahora, no sé si usted la tiene en mente. No miro ese horario. Están hablando de María Granata. Y está Angelini en Rosario. ¿Para senador todo? Sí, para senador. Todos unidos triunfaremos y los peronistas todos detrás de la... A ver, quien tiene que gobernar y es intendente o presidente de una comuna, si el gobernador larga una línea interna, dice, y si tengo que estar acá y si me voy de acá, bueno, ¿y qué dice el socialismo o el resto de los radicales? No digo Grupo Universidad, que prácticamente se fue con el NEO. Estoy hablando de los radicales para que la gente lo entienda, de Palo Oliver, ¿está? Los del MAR, por ahí no sé por dónde andan, en qué parte estaba la MAR. Almirante dice, tenemos que estar unidos. ¿Y qué tenemos? Y tenemos en Rosario lo tenemos a Hacking, y en Santa Fe a Hackton. Pero son jovencitos todavía. Sí, bueno, tenemos que estar unidos, porque si estamos unidos, le damos posibilidad a que un intendente de Rosario o Santa Fe sea gobernador, pueda ser Jatón está en Santa Fe, en Santo Tomé, ¿dónde dice que está? No lo entiendo eso que me dijo. Jatón, el que es intendente. Jatón, intendente de Santa Fe. No, Jatón, intendente de Santo Tomé. Ya asumió, sí. Por ahí. Con el único socialista que queda vivo de la primera camada, que es Antonio Bonfatti, seguramente la viuda de Lichit, está el actual presidente de la Cámara, Farías, está el presidente del Consejo Deliberante de Santa Fe, González. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que la política en su conjunto está inmersa en una profunda transformación en la provincia de Santa Fe, porque desde la vuelta de la democracia se están dando incluso cambios generacionales y me da la sensación de que estamos en ese quiebre de los tiempos, digamos. Hay muchos cambios que se van a venir, más allá de que todavía queden un par de elecciones con actores conocidos, ¿no? Pero es una apreciación, a lo mejor estoy equivocado. Yo no sé, yo le estoy diciendo solamente cómo se van ubicando los jugadores, porque en menos de un mes, hay que decir... El que me pareció medio desafortunado fue Barletta, porque falleció el ex gobernador y a las pocas horas se lanzó a senador y que venía hablando con él. A veces los tiempos de la política son tan distintos a los
digamos, sí, que Barletta a se las bajaría necesidades de la para gente, candidato. o lo que la gente necesita escuchar, los tiempos de la gente, no qué sé yo. Me dicen que Barletta se bajaría para ser candidato a primer diputado en una interna donde llevaría, insisto, no recuerdo la periodista, que ahora no está con Babi Chicopan en A24, y que iría como candidata a senadora. La verdad que todo se va a definir en los próximos días. Otra Me periodista pegó un que se queda a pantallazo. vivir en Buenos Aires y ocupa lugares legislativos, digamos. ¿Quién dice Granata? No, yo no di nombre, no tengo pruebas. Salvo que cuando el gobernador esté dando el mensaje del 1 de mayo, prendan la radio nacional y esté escuchando gente al mismo tiempo, pero no, es casualidad de la vida. No, digo que, no sé, te digo la verdad, no lo escuché a quién hacía referencia, pero sí hay, si me preguntan de dónde viene la prensa de Granata, no sé si Granata le conviene realmente ser candidata, porque quiere ser también candidata a senadora, Granata, no quiere ser candidata a diputada. Y sí, porque ya que está allá, que se queda allá, digamos, que es más fácil. Y bueno, pues si es que diputada también queda allá. Pero siendo provincial cada tanto, bueno, esto de la pandemia permite el Zoom a veces, qué sé yo. Esto de la pandemia, yo hace 6 meses puse que la fecha para mí, hace 6 meses, le puedo mandar video, dije que la fecha iba a ser la última fecha patria de este año, por decirle, el 9 de julio. El 9 de julio va a entrar a descomprimirse el problema de salud, a no ser que aparezca una cepa nueva, que es posible. ¿Está? Anote Delta Plus, que no es la marca de un medicamento. Puede ser, por eso le dije. Porque acá no iba a llegar nada, termina llegando todo. A ningún lado iba a llegar nada. Cuando hace 3 meses apareció en la Manaus, que estaba ya en Manaus, en el norte de Brasil, no va a llegar más, y ahí la tiene, hoy todo es Manaus. De todas maneras, yo creo que va a haber una nueva mirada en cuanto a la economía, que no va a ser visible a simple vista. Volvieron los trueques, ¿vio? ¿Cómo? Hay algunas cosas que son visibles, volvieron algunos trueques. Por eso le digo, no va a ser visible a simple vista. Se va a poder analizar que este sector creció 2%, 3% este mes, va a ser muy lento. Pero ese es un tema. La comparativa, ¿vio? Eso que es propio de los argentinos. La economía se habla así, no está bien, le reconozco, pero hablar de 2 o 3%, y sí, si está a 59 grados bajo cero con el frío de la Antártida, más vale que 1 grado, 2 grados parece que levantaste, ¿viste? Pero hace 1 o 2 grados. 70 o 80, podés seguir cayendo. Sí, o en algún momento deja de caer. Lo que estoy tratando de decir es que creo que deja de caer. Anótelo, esto queda grabado, tiene todo grabado. ¿Está? Me he equivocado tantas veces en su programa que me puedo equivocar una vez más. No obstante, su visión ya parece monividente. ¿Vio esa que tanto en la red anda dando vuelta que digo? Ya parece monividente. Dice unos meses antes, tendría que empezar con los naipes, a ver, a lo mejor, qué sé yo. Le ha pegado, tengo que reconocer. Bueno, total, no hay que esperar tanto, no le estoy diciendo el año que viene. Algunos dicen septiembre. Yo creo, a ver, se lo voy a sintetizar porque se termina el tiempo. Al menos en mi entorno, entre lo que yo veo de hermanos, primos, sobrinos, cuñadas, etcétera, etcétera, el que no está vacunado está contagiado. 80%. No sé si a usted le pasa lo mismo. Mire, yo le voy a hablar desde la percepción, ya que usted me sacó por ese lado esotérico la charla. Sí. Yo creo que la pandemia, con sus vaivenes, con sus zigzagueos y con los avances que el hombre va a poder tener a través de la ciencia, y tenemos un par de años para ver qué pasa. Sí. Pero caminando a una velocidad que no es la que tenemos ahora, inclusive. Una cosa es Canadá, otra cosa es Israel, otra cosa es Argentina. Sí, pero al mundo en este tema hay que tomarlo como una cosa única. Si no, mire Inglaterra, que avanzó, dijo nada, qué sé yo, y ahora están otra vez con las restricciones. Bueno, por eso le estoy diciendo, llegó Gran 30 Bretaña. días más. Inglaterra fue 30 días más y no hay tantas restricciones tampoco.
O sea, no es que hice un cerramiento total. Sí, bueno, pero van y vienen. Van y vienen, como Chile, va y viene. Se puso la AstraZeneca, la última pregunta que le hago porque se nos va el tiempo. Sí. ¿AstraZeneca? ¿Se puso AstraZeneca? ¿Usted se puso AstraZeneca? Yo tengo la primera con AstraZeneca. ¿Le fue bien? Sí, ¿por qué? No, le pregunto porque veo que hay gente que le agarra fiebre y todas esas cosas. Es una pregunta que le hago al aire. No, yo conozco gente que no le ha pasado nada, hay gente que tuvo 1 o 2 días molesto, y yo tuve con fiasca, por así decirlo, con 4 días, y naturalmente que si le estoy metiendo un bicho muerto al cuerpo, el cuerpo un poquito se va a enojar. Por suerte, se enojó el cuerpo porque creo que hizo anticuerpo. Pero bueno, no es la Sinovac, que lo han vacunado a la mitad de Chile, y Chile en vez de bajar sube. Bueno, pero usted vio que puede fallar, decía Tuzán. Puede fallar. Estamos con el titular de la agencia DERF. Los invito a leer derf.com.ar, uno de los portales que cuando arrancó la era de los portales digitales en Argentina fue uno de los primeros que arrancó, y la verdad que está muy bien ubicado, con material propio y un excelente equipo periodístico. Gracias, Antonio, por este tiempo. Gracias, Maxi, un abrazo grande.